Hemos venido hablando sobre una transformación, sobre un cambio de vida. Y eso es lo que Dios pone en nuestro corazón y es lo que nosotros todos debemos querer, porque está es en uno. Dios lo pone, pero está es en uno, el cambio, nuestra transformación. Cambio de mentalidad, cambio de vida. Y sé que a veces dice uno, pero ¿cómo? Si es que lo que hago lo estoy haciendo bien, ¿qué más? ¿Cómo voy yo a cambiar más? No, hay muchas cosas en que todos tenemos que cambiar, todos, absolutamente todos. Hoy vamos a hablar y titulamos este título de la prédica, un encuentro trascendental. Y las escrituras y esta enseñanza se ha basado en la vida del apóstol Pablo. Y vamos a hablar sobre él y su cambio y lo que Dios hizo en esta vida y lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Amén. 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 Bueno, en Hechos 8:1 dice así la palabra. Y echándole afuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ya había dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llantos sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los apedreaban en la cárcel. Aquí podemos ver nosotros la vida de este hombre antes de tener un encuentro personal con Dios. El pueblo judío, los hebreos, ellos siempre ha sido un pueblo escogido por Dios. Hasta de por sí el Señor Jesucristo es más judío que nadie no puede ser. Así, es un pueblo escogido, es un pueblo en quien Dios siempre ha puesto sus ojos. Dios ama a toda la humanidad, pero el pueblo judío es un pueblo como consentido de Dios. Y ellos siempre se han como mofado porque ante las demás naciones del mundo podemos ver cómo Dios se manifestó en esa nación, cómo Dios de la nada los tomó desde el comienzo de los patriarcas hasta la llegada a Egipto, donde se multiplicaron a millares de millones. Es una nación que siempre ha prevalecido por encima de toda circunstancia y lo podemos ver a través de la historia en las guerras. Y cómo hombres los han querido exterminar y por el contrario, ha sido una nación que siempre se ha multiplicado porque la gracia y el poder de Dios ha estado sobre el pueblo de Israel. Entonces ellos han tenido esas experiencias. Y en la antigüedad, viendo la manifestación del poder de Dios, cuando los saca de Egipto, cuando los abre, se abre el mar rojo, cuando ven la manifestación de cómo Dios usó a Moisés con todas esas 10 plagas que vinieron sobre esa nación y cómo Dios los sacó de una manera tan sobrenatural de esa nación para llevarlos al desierto, para formarlos. Vemos la historia que ellos se negaron contra Dios y que vino otra generación para entrar
entrar a la tierra prometida, pero ellos siempre han tenido a Dios y han sido celosos de Dios, porque vieron sus obras y vieron sus hechos sobre la tierra, lo que no vieron las demás naciones. Ellas lo oyeron, pero no vieron el poder. Entonces el judío siempre se ha caracterizado de esa manera. Y cuando nosotros vemos la vida de este hombre Saulo, que fue un hombre de una familia, yo me imagino que una familia ilustre, una familia bien, era un hombre instruido, era un hombre de letras. Dice la palabra de Dios, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, vean, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en las cárceles a hombres y a mujeres. ¿Qué tenían ellos? ¿Qué tenía él? Un hombre celoso de Dios, un hombre que nació en la ley que Dios le dio a Moisés para su pueblo. Pero tenía que venir un cambio, ya no bajo la ley. Nosotros ya estábamos bajo la gracia de Dios cuando el Señor Jesucristo entró a redimir la humanidad y se hizo hombre por nosotros. Pero el pueblo de Israel fue un pueblo llamado por Dios a predicar al mundo. Vino a los suyos no le recibieron. Había un plan de Dios, porque la mente y el corazón del pueblo de Israel fue cegado, para que nosotros los gentiles y las demás naciones pudiésemos conocer el Evangelio. Y hasta hoy se ha cumplido la palabra, pero el pueblo de Israel dice la palabra que cuando el número de gentiles haya llegado, dice el Señor, que Él abrirá la mente y el corazón de su pueblo y que todo mundo lo conocerá. Amén. Démosle un aplauso al que vive, pero con ánimo, iglesia. Aleluya. Él está aquí presente. Él está aquí en medio nuestro. Él es precioso. Bueno, hermanos. Y dice en Hechos 9, del 1 al 19, dice la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mire lo que le dice el Señor: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se apartaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí,
Él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad con los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan su nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en casa, y poniéndole sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. El don y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dice la palabra que el Dios de este mundo, en minúscula, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio y vivan en tinieblas. Eso le sucedía al apóstol Pablo. Él andaba en tinieblas. Él era un hombre celoso de su doctrina. Amaba a un Dios, pero él no tuvo ese convencimiento como lo tuvieron los 12 apóstoles de estar con el Señor. Dice la Biblia: bienaventurado aquel que ha creído pero que no me ha visto. Nosotros somos bienaventurados porque no lo hemos visto en carne, pero lo vamos a ver algún día, pero en espíritu sí, porque el Espíritu Santo es el que nos ha llevado al rostro de Jesús, al rostro del Padre, y ha abierto nuestro entendimiento de las Sagradas Escrituras para conocerle. ¿Quién era este hombre? Un hombre docto, un hombre lleno de sabiduría, pero era un religioso. Era un hombre que no había tenido un encuentro personal con Dios. Yo digo, hermanos, tú has tenido un encuentro personal con Dios, has vivido la experiencia en esta tierra cuando Dios llegó a tu vida y te quebrantó allá en lo más profundo y te habló y oíste audiblemente la voz del Espíritu, o tuviste una visión con Él en el momento que le dijiste: Dios, yo te abro mi vida y mi corazón para recibirte, Señor. Y aquí estoy caminando contigo, porque de ahí en adelante nació mi primer amor, Señor, y estoy dichoso y estoy feliz porque he conocido a un Dios vivo que me sacó de las tinieblas a la luz y me ha sentado en lugares celestiales, y tengo una comunión con Dios todos los días de mi vida. Denle un aplauso al que vive todos los días de mi vida, Señor, a ver que se oiga ese aplauso. Aleluya. Eso, así, hermanos. ¿Cómo se distingue un cristiano cuando se levanta y ora, hermanos? ¿Cuál es el fuego que hay en ti de tener la presencia del Espíritu en tu vida? ¿Has dejado que esa comunión se apague o que esa comunión crezca con Dios? Eso está en ti, está en mí, porque estamos sobre esta tierra y tenemos que caminar a donde Dios quiere llevarnos. Ya Dios trazó un camino y tiene algo determinado para tu vida. Está en ti si quieres crecer, si te quieres quedar ahí adelante, o si quieres anhelar las cosas grandes que Dios tiene para tu vida. Miren la vida de este apóstol. Él todavía no era un apóstol, era un hombre lleno de celo religioso.
Él asolaba, él destruía, él recogía a la gente porque tenía autoridad y lo llevaba a las cárceles. Y vio la muerte de Esteban y lo vio a sus pies y no le importó. Y la palabra dice más adelante que él consintió con esa muerte porque él perseguía a la iglesia de Jesucristo. Y hoy en día lo podemos ver. Por eso dice la palabra que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento del incrédulo porque no conoce. Y lo podemos ver nosotros en este tiempo y lo podemos ver en tantas personas que tienen como ese don para ligar a las masas, para engañar a la humanidad con las mentiras, para tenerlos atados al diablo y a los demonios. Pero hay un Dios todopoderoso que abrió nuestro entendimiento. Nosotros no tenemos excusa. Nosotros tenemos a ese Dios vivo en nuestro corazón para grandes cosas, iglesia. Lo que no conocía este joven Saulo, cuando camino a Damasco, lo dice la palabra, iba furioso. Él iba, voy a ver cómo extermino yo esa raza, cómo la acabo, cómo extermino la obra de estas personas. Miren, ¿quién puede contra el Espíritu Santo? ¿Quién puede ante un mover de Dios, ante el fuego de Dios? En la época en que la iglesia, ya en la época apostólica, cuando todos los apóstoles fueron esparcidos por Europa y por diferentes lugares llevando la palabra, se multiplicaban los cristianos y el imperio romano los reunía para destruirlos y acabarlos, y mataban 10 y aparecían 20 y aparecían 50 y no podían destruir la obra de Dios. La obra de Dios no la puede destruir nadie. Nadie la puede destruir. Dios usa un hombre y ese hombre puede llamar a multiplicar a millares porque es la voz de Dios y es el poder del Espíritu que está obrando en esa vida. Y eso mismo sucedía aquí cuando Saulo perseguía a la iglesia. Él veía que se multiplicaban y no podía hacer nada. Y Dios tenía un plan y un propósito con este hombre, como lo tiene con tu vida y lo tiene con mi vida y con todos los que llegamos a Cristo Jesús. Como les digo, hermanos, está en ti, está en mí el crecimiento de Dios. O te abate la preocupación y lo que tienes en este momento y lo que estás viviendo y estás diciendo: Dios no me escucha, Dios no me ve, Dios no escucha mi oración, estoy triste, estoy desolado, estoy solo, ¿qué hago, Dios? Cuando yo me enfermé grandemente y estuve como 3 años como loco, yo le recalcaba a Dios y le decía: pero ¿por qué Dios a mí? ¿Pero por qué Dios a mí? ¿Pero por qué me sucede esto a mí? Si estoy trabajando para tu obra, Señor. Pero había un fin y había un propósito de Dios. Y aquí estoy parado porque cuando pasamos por dificultades y la persona y el creyente pasa por dificultades en la vida, espera la bendición que Dios tiene para ti porque Él es fiel. El que te llamó es fiel. Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios que todo lo ve, absolutamente todo está bajo su gracia, bajo su gloria y bajo su poder. Porque hay corazones tristes. Porque a veces nos dejamos abatir por una preocupación. Aquí está Dios. ¿Acaso Dios no es poderoso? ¿Acaso Él no es el dueño del oro y de la plata? El más poderoso tiene que morirse. El más acaudalado tiene que morirse. El que ha descollado grandes cosas en este mundo y es famoso, tiene que morirse. Y ahí queda todo. Todo queda. Porque Dios es el dueño de todo lo que existe. Nosotros tenemos una riqueza inigualable. Tenemos una riqueza incalculable y es cuando hemos conocido a Cristo Jesús. Y muchas veces la ignoramos en nuestro corazón por nuestra propia negligencia y aún porque estamos atados aún a la carne y a las circunstancias que vivimos. Porque mire la vida de este apóstol. Mire el que asolaba
a los cristianos de esa época. Mira el que tuvo que caer al suelo cegado por la gloria de Dios, porque la gloria de Dios medio lo tocó. Si lo hubiese tocado en fondo, lo había matado, lo había fulminado. Pero Dios tenía que asolarlo y llevarlo allá, porque cuando se levanta este hombre lleno de orgullo, lleno de prepotencia, el que caminaba asolando a niños, a jóvenes y a todo que se encontrara, y todo aquel que predicaba a Cristo en ese entonces, a la cárcel, ya eran muertos muchos, porque estoy llevando mi doctrina, y mi doctrina tiene que ir por encima de la obra de Dios. Mentiras, hermanos. Allá cayó. Y cuando se levanta aturdido y estaba ciego, aquel poderoso religioso con todos los papeles que llevaba para seguir la obra de perseguir la iglesia, ¿qué le dice al Señor? ¿Qué le dice? ¿Qué quieres que yo haga? Le dice al Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se apartaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Qué poderoso es el Señor, a lo que nos ha llamado. Desde el momento en que Dios llegó a tu vida, ¿has caminado con Él? Hemos fallado, hemos cometido errores, hemos estado con afanes y angustias. El Señor dice: por nada te afanes, no te angusties, porque yo conozco. Pero caminamos en nuestras fuerzas y nos debilitamos y no dormimos, no comemos, nos enfermamos, pero porque no hemos aprendido a confiar en un Dios todopoderoso y grande y maravilloso, que quiere suplir, que quiere levantar, que quiere guiar a su pueblo, a su iglesia más en este tiempo. Porque si podemos ver la vida de este hombre, después de que este hombre se entrega a Cristo Jesús, ¿quién llegó a ser el apóstol Pablo en las manos de Dios, movido por el Espíritu Santo? ¿Quién eres tú en este tiempo que has recibido nada menos que el don maravilloso y la naturaleza que tenemos nosotros los cristianos? Tenemos la naturaleza de Dios, iglesia. Tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. ¿Qué quieres tú si aquí está la presencia de Dios? ¿Qué quieres tú si un día le dijiste a Dios: yo te recibo en mi corazón, pero me alejé porque me gustó más esto, lo otro, porque me gustó esto, Señor? Y después comienzas a ver que tu vida es una vida de aflicción, es una vida de problemas, es una vida que tú no quisieras vivir, pero el Espíritu de Dios está en tu corazón diciéndote: levántate, porque yo te quiero usar. Yo te he dado talentos y dones aquí en la tierra para mi servicio, no para el servicio del mundo, sino para que me sirvas a mí. Y es cuando vienen problemas, y es cuando vienen dificultades. No te afanes si estás viviendo algo trascendental y que pasa, porque esta leve tribulación momentánea no es comparable con la gloria venidera, lo que Dios va a poner en tu corazón. Démosle un aplauso al Rey, iglesia. Más aplausos al Señor, más, dámosle gloria. Gracias, Señor. Y el apóstol, dice la Biblia, fue llevado a Damasco. El Señor se le aparece a Ananías, a un discípulo de él. Ve, Ananías, ve a la casa de la derecha, allá donde está Saulo de Tarso. Él ora. Ve, porque yo le he dado una visión, y está viendo cuando tú entras y le vas a imponer las manos para que recobre la vista, para que se le caigan esas escamas de mentira y de engaño que tenía en su corazón, porque voy a hacer de él que brille. Quiero que sea un instrumento en mis manos, para que vean lo que yo hago en esa vida, para que lo reflejes al mundo. Nada menos que las virtudes del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Dios no hace excepción. Yo digo: Dios, qué desafío tenemos. Ya a veces nos miramos y pensamos: pero ¿yo qué voy a hacer? Si yo voy a la iglesia, si yo oro, si voy a un ayuno de media horita, una hora.
pero ni alabo a Dios ni lo busco de corazón. Nuestra vida tiene que ser una vida constantemente en comunión con Él. Por eso dice el Señor que debemos orar sin cesar. Esa comunión te va a llevar a cosas que no conocemos. Te va a llevar a nuevas revelaciones que no conocemos. Nuestra vida comienza a crecer y comenzamos a experimentar verdaderamente la comunión y el reino de Dios en la tierra. Allá quiere llevarnos el Señor. Su espíritu está atento. Por eso dice la palabra que Él nos anhela celosamente, que Él intercede por su iglesia día y noche ante el Padre, para que la iglesia se avive, para que nos despertemos, para que verdaderamente conozcamos lo que Dios ha puesto en nuestro ser. Es poderoso, no tiene palabras, es inigualable, se compara a la eternidad. Así es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así es el Señor. Haz la prueba, haz la iglesia, ten celo de Dios, como este hombre lo tuvo después de ser un hombre convertido a Dios. Fue ese instrumento tan poderoso en las manos de Dios. Quedó escrito y plasmado en su palabra para bien de la iglesia universalmente. Y lo más tremendo, la Biblia dice que la palabra de Dios siempre permanecerá por los siglos de los siglos y estará en el corazón de su iglesia cuando estemos allá en la eternidad con Dios. Es la palabra que nunca se acabará porque salió de la boca de Dios para bendecir a un pueblo, para levantar a una iglesia llena de su poder. Iglesia linda, preciosa, Dios nos ama mucho. Dios nos ama. Dios nos ama con un amor entrañable, iglesia. No te dejes convencer por nada de este mundo, lo que da la carne, lo que dan las cosas fatuas que pasan. Esto es una ilusión. Lo verdadero es lo que viene. Lo que no vemos es lo que estamos esperando, porque las arras del Espíritu Santo de Dios ha sido implantada en tu corazón. Aquí en la frente hay un nombre que dice Jesucristo, aunque no lo veas, pero ahí está. Ahí está. ¿Cómo nos preparamos, Señor? Buscándote, anhelándote, Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Mira, cuando tú te levantas a orar, Él está alegre, Él está contento. Cuando tú dices, aquí estoy, Señor, Él ya está a tu lado. Prepara. Yo sé lo que tú me vas a decir, pero quiero que salgan de tus labios, porque te quiero bendecir. Ahí están los dones del Espíritu. Ahí están. Y Él los quiere repartir como Él quiere. Pero Él quiere ver tu corazón. Ahí están, iglesia. Eso hizo el apóstol Pablo. Él fue un hombre sabio. Y miren lo que dice la palabra. Más adelante, dice así. Óigame bien lo que dice. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? No sería siervo de Cristo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, miren un hombre transformado, ¿a dónde lo llevó el Señor? Vea. ¿Quién era ese hombre renovado y cambiado que camino a Damasco quedó ciego por ver la gloria de Dios? Ahora anunciaba a Cristo. Cierto que ese es un milagro muy tremendo, y milagro ha hecho Dios en cada uno de los que estamos acá y en el mundo entero. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Y qué hacía él antes? Persiguiendo a la iglesia, lleno de celo, de religiosidad. Pero aquí lo puede entender ya, porque su mente había sido renovada y cambiada, porque el Espíritu de Dios estaba en ese corazón. Pues yo no recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de nuestro Señor Jesucristo.
¿Y tú por qué estás acá? ¿Es porque te gusta venir a la iglesia y sentarse en un asiento? ¿O levantar las manos y decir yo adoro a Dios? ¿Y salir a la calle a lo mismo? ¿Cuánto es tu tiempo de oración? ¿10 minutos? ¿1 hora? ¿Qué le dedicas a Dios? Y digo, estoy cumpliendo con Dios y soy un cristiano. Pero Dios nos quiere hoy confrontar porque nos quiere bendecir, porque quiere revelarse a ese corazón. Quiere que les diga una cosa, lo más duro en el hombre, porque venimos por tradiciones, no de 1 año ni de 2 años, por generaciones pasadas. Dice que hasta la 3ª y 4ª generación, o hasta la 5ª o hasta la 6ª. ¿De dónde venimos nosotros? De la idolatría, de la religiosidad, y eso muchas veces es lo que se hereda. Y sacar ese hombre fuerte que hay allá en lo más profundo de tu ser se tiene que desarraigar cuando tú tienes una comunión íntima con el Señor. Allá se desarraiga esa religiosidad. Allá comienzas tú a ver un ámbito, comienzas a ver y a experimentar algo diferente en lo interior de tu ser. Cuando tienes esa comunión con Dios, lo puedo experimentar y lo puedo decir. Es eso. Por eso vuelvo y digo, aquí llegamos, levantamos las manos, escuchamos la palabra que entra por aquí, sale por aquí, pero no se guarda aquí. Y no la ponemos por obra. Lo digo, no estoy hablando a usted, le estoy hablando también a mi vida, porque todos fallamos, porque todos estamos caminando, pero Dios nos quiere llevar a cosas grandes, iglesia. De manera pues, miren lo que les quiero yo decir. ¿A dónde trabaja el enemigo si no es en la mente y en el corazón del ser humano? ¿A dónde se forman todas esa cantidad de dificultades y problemas y a los pensamientos que llegan acá y los consentimos día a día, noche a noche, mes tras mes, año tras año, y vienen esas fortalezas y no salen de allá sino por el poder del Espíritu Santo de Dios? Él es el único que va a renovar esa mente, ese corazón. Cuando el apóstol dice, de esta revelación de hombres, yo sigo la revelación de Dios dada por el Espíritu Santo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El que perseguía, el que asolaba, el que maltrataba, era un hombre cambiado, era un hombre que Dios iba a usar con tanto poder sobre la tierra. ¿Y acaso no estamos viviendo los últimos tiempos, iglesia? ¿Acaso no tenemos que prepararnos porque estamos en una guerra? ¿No lo entendemos? Esta es una guerra, pero Dios te quiere preparar y Dios te quiere formar. Yo no dejo de un hermano que viene en la iglesia carismática, y yo charlaba con él, que había salido de un ayuno de casi 1 mes o más tiempo. Y cuando él salió a la calle y salió por donde él iba caminando, él contaba, y él iba por acá y venía mucha gente al frente de él, y él iba caminando normalmente, y cuando lo veían venir, unos corrían para acá, otros casi los cogían los carros, y por este lado lo mismo, estaba lleno de la presencia de Dios. Y es donde podemos ver cómo está el mundo y aún la iglesia. No consintamos los pecados, confesémoslos, apartémonos y caminemos con Él, y veremos a ver lo que Dios va a hacer en tus manos. Tú no te lo imaginas lo que Dios va a poner en ti. Allá está listo el Señor. En un abrir y cerrar de ojos hay cambios sobrenaturales, cambios poderosos. Y mire lo que dice la palabra. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Aquí estaba hablando el apóstol Pablo de su conversión. Me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. Mire, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, y después
Pasados 3 años, dice la palabra, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no hubo ningún otro de los apóstoles ni Jacobo, solo el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí que delante de Dios no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocida a la vista la iglesia de Judea. Pero en Cristo solamente oía decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Y glorificaban a Dios en mí. ¿Qué hizo el apóstol? ¿Qué hizo ese hombre de Dios? ¿Qué hizo? Él no fue a consultarle a los apóstoles. Él no fue a decirles cómo es esto, cómo debo caminar, cómo debo de orar, qué han aprendido ustedes de Dios, por qué ahora ustedes son revestidos, por qué ustedes son personas diferentes. Él no fue a decirle a los apóstoles: yo quiero aprender, yo quiero que me guíen. No. Dios es quien nos enseña, Dios es quien nos forma. Yo no pasé por institutos ni escuelas de aprendizaje, yo no soy un hombre de letras, no sé hasta ni a escribirse yo bien. Pero aquí estoy delante de la iglesia, delante de ustedes, porque el que me ha formado es Dios, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? ¿Qué? Porque cuando queremos predicar o hablar, primero vamos a tener un tiempo de ayuno, de oración, de clamor. Señor, úsame, Padre, para que la iglesia se edifique, que esta palabra llegue a lo más profundo de tu ser, es a tu espíritu, es allá donde debe llegar y es allá donde la debemos tener por obra. Todos nosotros, todo el pueblo de Dios, saquemos esa religiosidad, eso que nos ata, eso que nos tiene esclavizados y no nos deja crecer espiritualmente. 3 años se apartó al desierto. 3 años estuvo ese apóstol buscando la guía de Dios. Dice: yo no voy a buscar guía de hombres, voy a que Dios mismo me enseñe, voy a que Dios muestre mi ministerio y lo que yo debo hacer. Casi nada lo que Dios iba a poner en las manos de este hombre que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Este es el tiempo para ti, es el tiempo para mí, este es el tiempo para la iglesia. Este es el tiempo en que el mundo cada día se pudre más en la maldad. Porque dice la Biblia que habrá maldad cual nunca ha habido. Cual nunca ha habido. Y en las generaciones pasadas y en los imperios pasados hubo mucha maldad. Y al final de esos grandes imperios la gente se corrompió tanto que todos eran pediastras, homosexuales, mujeres y hombres, maldad, crímenes, abortos, todo tipo de injusticia. Pero ¿cómo será en este tiempo cuando dice: habrá maldad cual nunca ha habido sobre la tierra? Pero la palabra misma nos dice que donde abunda tanta maldad, va a sobreabundar la gracia y la gloria de ti, que está en tu vida, está en tu corazón. Qué lindo una iglesia prendida en el fuego del Espíritu Santo. No la va a detener nada en este mundo. Y vamos a conmover los cimientos de este mundo. Es la iglesia. Somos todos nosotros. Y vamos a arrebatar de este mundo la cosecha de almas que Dios tiene ya para este fin. Tengamos entendidos que estamos viviendo el final de los tiempos, que el tiempo está corto, que pronto viene el Señor a arrebatar la iglesia. ¿Estás listo? Estoy listo. Él viene a arrebatar la iglesia y en un abrir y cerrar de ojos seremos levantados. Las naciones se están aprestando ya para la entrada del anticristo y lo podemos ver. Todo se está dando, la maldad cada día es mayor. Y la iglesia tiene que crecer en esa comunión con el Espíritu Santo. Mire cómo movía a Esteban, a muchos. Cuando leemos el Antiguo Testamento, el Señor llevaba y transponía a Ezequiel y lo llevaba a diferentes lugares de Jerusalén para que le predicara a la gente.
lo transponía el Espíritu y había un mover poderoso. Y Dios quiere llevar la iglesia en este tiempo a cosas aún mayores. Iglesia, oigan, abran sus oídos. Abramos nuestros oídos espirituales. Saquemos de nosotros ese conformismo, esa religiosidad que no deja caminar a su pueblo. Que fluye en tu vida los dones del Espíritu. Mujer, hombre, niño, el que me escucha, tú tienes que orar y mover el mundo espiritual. Tú tienes que orar por un enfermo y va a ser sano. Tienes que orar a donde Dios te lleve y te entre a una funeraria y decir levántate, y se va a levantar. Porque cosas aún mayores tiene que hacer la iglesia en este tiempo. Iglesia, esto no es palabrería, ni lo que sale de mi corazón, que tal vez estoy alegre o ufano. No, es el Espíritu de Dios que le habla a su pueblo. No una iglesia religiosa. No una iglesia que se le vaya todo en humanismo y que grandes prédicas y que hombre o qué persona tan elocuaz. Pero cómo está la persona por dentro, está revestida del poder de Dios, está predicando la verdad. Apártate del mal, saca lo que hay en tu corazón y camina una comunión genuina con el Espíritu y verás lo que Dios va a hacer en tu vida. Este es el tiempo, iglesia, que Dios se quiere revelar a su pueblo. Démosle un aplauso al Señor. Duro, fuerte, fuerte, iglesia. Aleluya. Señor, te adoramos. Señor, te exaltamos, Señor, porque estás en este lugar. El apóstol Pablo fue un hombre que había en su corazón un ardor que a mí me deja abismado cuando yo me puse a meditar en la vida de este hombre. Me despertaba y lo que yo había escrito lo meditaba y decía, qué hombre este. ¿Qué tal el mundo? Hoy día las iglesias con ese espíritu de Pablo. Es que es asombroso. Pero ¿en qué nos distinguimos? Él era un hombre como cualquiera de nosotros, pero tenía en su corazón predicarle el evangelio al mundo. Y Dios lo usó. El Nuevo Testamento casi todo es de Él. Todas las epístolas fueron dadas por el Espíritu Santo y hoy hablamos de ellas porque fue un canal directo de Dios. Y yo digo que de todos los apóstoles, pero este era un hombre en quien Dios puso mi corazón que hoy hablase sobre Él. Pablo vivió lo que escribió, lo vivió. Él lo vivió. Cuando leemos todas las pruebas que él pasó, dice, pero este hombre, yo creo que no era de este mundo este hombre por todas las que pasó. Y ahí estaba parado ya, hasta el último momento de sus vidas. Mire, estaba dedicado a las metas, ya el espíritu de su llamamiento. Dedicado a que lo que yo me tracé lo voy a cumplir, y lo hizo y lo cumplió. A ese llamamiento poderoso de Dios. En Filipenses 3 del 7 al 8 mire lo que dice: pero cuántas cosas que eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Uy, no, este hombre, por eso fue que Dios lo llevó al cielo, conoció el cielo, conoció cosas inefables. ¿Y tú no crees que Dios va a usarte con poder? Si tú dices, no me va a usar a mí, porque he venido pidiéndole y pidiéndole y no he visto la respuesta de mi oración. Oh Dios, y allá nos encerramos en ese círculo vicioso y caminamos así. Sí te va a usar Dios. Sí te va a usar, diga, Dios me va a usar.
Pero con ánimo, iglesia, ¿a quién le estoy predicando yo? ¿A unos postes? Con ánimo, digan sí. Sí me va a usar Dios. Con lo que Dios ha puesto en mi vida. Pero ánimo, iglesia. Mire, yo les voy a decir una cosa. Y uno siente el estado espiritual de una persona cuando digo vamos a orar y se levanta a orar y comienza a moverse y levanta sus manos y comienza a llorarle, a gemirle a Dios. Pero una iglesia, cuando decimos a orar, están así. Me falta la camándula aquí del rosario. Y dele ahí a pasar pepitas. ¿En qué está nuestro estado espiritual, iglesia? Alabanza, te preparas unas 2 horas antes para coger los instrumentos. Has ayunado y vas a decirle gracias, Señor, porque estoy aquí al frente trayendo tu presencia para que la iglesia sea ministrada. ¿Cómo está tu corazón para estar aquí de pie? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo debo prepararme? Esto no es mentira. Si queremos crecer y queremos ser lumbrares ante un mundo en tinieblas, tenemos que tener esa comunión, esa fidelidad con Dios todos los días. Amén. 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 Pero amén. Digan amén, hermano. Amén. Eso así. Que cuando se predique, prepárate, pellízcate, espelúcate. Diga esa palabra es para mí, la recibo, Señor. O no, iglesia, o no es la verdad. ¿O qué hay todavía en tu corazón? Cucarachas allá, cosas ahí que no te van a dejar crecer. No, hermanos, desecha toda la basura y todo lo que hay en tu mente y lo que viviste. Señor, aquí estoy para que me uses, Dios. Yo sí quiero que Dios me use. Tengo 73 años y en el tiempo que me quede voy y troto y camino. ¿Sabe qué digo yo? Porque Dios me va a usar, porque voy a llegar a los 100 años y hoy estoy parado en un púlpito, y porque me voy a morir como Moisés. Así, sus ojos nunca se oscurecieron, ni su cuerpo, dice la Biblia, que no perdió vigor. No queremos médicos, ni nada, ni cables, ni nada que nos tenga atados, porque vamos a estar con Cristo. Y les digo una cosa, yo creo que no vamos a llegar allá, porque Cristo viene pronto por su iglesia y la va a levantar. Prepárate, iglesia, dale un aplauso. A ver, tú que estás esperando allá, anímate, espelúcate, que Cristo está aquí en este lugar. Grítale, dile: Señor, gracias. ¡Ah, mi pueblo! Hermanos, saquemos de nosotros lo que nos asedia y sigamos por delante la carrera, como el apóstol lo dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las vamos a tomar, porque nosotros somos hijos de Dios, porque Dios se ha revelado por el Espíritu Santo y tenemos todo allá para tomarlo por la fe y llevarlo y hacerlo una realidad aquí en la tierra. ¿O acaso es que el mundo espiritual no lo rige? El mundo espiritual está allá y Él es el que rige la materia. Él es el que está atento, y el diablo se ha robado las bendiciones, y el diablo quiere tener atada tu mente, tu corazón, y el diablo está trabajando porque hay un problema y una dificultad. Mira, cuando tú te levantas a ponerte en una batería, al tocar los instrumentos, el piano y lo que sea, viene una batalla, hay una batalla. El enemigo no quiere dejarte, quiere llevarte, está usando personas para que tu fe caiga, se debilite y digan: no más, esto no es para mí, esto no, yo me retiro. No, esto es para valientes, porque el reino de los cielos se hace fuerte y solo nosotros lo arrebatamos por el poder del Espíritu Santo. Un aplauso al Señor, iglesia. Aleluya. Voy a ver 4 puntos y acabamos. Comunicó a muchos la convicción de su encuentro con Dios. En 2 de Timoteo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Óyeme, iglesia, abra los oídos. Dios no te va a llevar más allá de tus fuerzas. Dios permite circunstancias para que reconozcamos y digamos: hasta aquí no puedo, Señor. Señor, soy tan limitado, pero tú eres tan grande y tan poderoso, porque me llamaste a extender tu reino. Porque soy un hijo tuyo, Señor, porque tú revelaste en mi ser todo tu sacrificio en la cruz.
Y porque puedo ver, Señor, por la fe y por lo que me has enseñado tu palabra, lo que hiciste en la cruz por mí. Y si tú venciste, Señor, la muerte, voy a ser más que victorioso, porque ese espíritu de resurrección lo tengo en mi vida. Y dilo, iglesia, yo tengo el espíritu de resurrección y lo aplico en mi vida para servirte, Señor. Amén. Tercero, soportando todas las dificultades para alcanzar el fin al cual Dios lo había llamado. Mira lo que dice en 2 de Corintios 4, del 8 al 11, pónganle cuidado. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, pero que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hermanos, llenos del Espíritu Santo, yo sé que es difícil los momentos duros, porque somos de carne y hueso. Pero también, hermanos, si viene una dificultad, si viene un problema, Señor, es porque tú tienes algo grande para mí, porque estás probando mi fe, como se prueba el oro. Ustedes se han visto cómo se prueban los metales, se echan en un crisol y allá hasta que eso queda color como naranja, rojo, es cuando el metal está listo y se le echa un fundente al metal. Y ese fundente abajo saca todas las impurezas y las saca a la superficie y se limpia. Y vuelve y hace lo mismo y se limpia y queda puro, puro. Y ahí si uno se asoma allá y se ve el rostro, se ve el espejo, porque ha sido purificado por el fuego. Y eso es lo que Dios hace en nosotros, en ti y en mí, para darnos cosas grandes. Para que lo que Dios les dé, se los den a los demás que no tienen a Cristo. Para aquellos que han pasado por necesidades, digan, no te preocupes, porque Dios tiene algo para ti. Porque yo viví, pero mire lo que Dios ha hecho en mi vida, porque Él es fiel, y fiel es el que nos llamó. Aleluya. Y cuarto, se adaptó a los cambios culturales, políticos y nunca cambió su posición. Cuando el Señor lo llama, le dice, estará ante reyes, ante gente importante, ante muchos, ante mi iglesia serás perseguido, esto y esto y esto y esto, pero tú nunca cambiarás, tú siempre llevarás lo que yo te doy y lo vas a llevar hasta el último momento. Él dice, se adaptó a los cambios culturales, políticos y nunca cambió su posición. En 1 Corintios 9:19 dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. ¿Cuánto no peleó con sus compadres, con sus paisanos él? ¿Cuánto no lo persiguieron y lo quisieron matar? Todos sus paisanos, los judíos, lo odiaban, no lo querían destruir. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Él quería estar metido en todo. ¿Cómo sería él predicando en esas sinagogas donde estaban los sumos sacerdotes y todos los que seguían la ley de Moisés, llenos de tradiciones y de cosas vanas que no dejan nada bueno, porque ya la mente de él era una mente diferente, renovada, cambiada? Eso era lo que le quería mostrar al mundo Dios a través de Pablo. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos, de todos modos, sean salvos. Algunos, algunos, no todos. Aleluya. Oh, mi iglesia querida, Dios los ama a ustedes tanto. Pero este es el tiempo que nos levantemos, iglesia, que nos acudamos un poquito. Iglesia, este es el tiempo que nos despertemos. Que avives tu corazón.
¿Cuántas personas te has ganado este año para Cristo? ¿A cuántas le has dicho, no, el Señor te ama mucho, te invito a la iglesia? Estás enfermo, venga, aunque Dios no lo vaya a sanar, pero Dios dice en su palabra que pondremos sus manos y los enfermos sanarán. Despertémonos, pueblo de Dios, no durmamos, los tiempos son cortos. El Señor Jesucristo viene por la iglesia y si tú estás durmiendo te vas a quedar ahí en la cama o allá montando en Transmilenio o en bus yendo todo lleno de afán para el trabajo, o vas por la calle, pero más son los afanes que la búsqueda de Dios, que ahí te vas a quedar con los afanes y las angustias. Es verdad, iglesia, esto no es un chiste, esto no es un juego. Dios nos llamó a cosas serias y a cosas grandes aquí sobre la tierra. Hagámosle caso al Señor. Dios hoy le está hablando a la iglesia. Avivemos ese fuego, el don que Dios ha puesto en nuestros corazones. Saquemos la religiosidad de nuestros corazones. Seamos hombres y mujeres de oración, de búsqueda de Dios. Clamemos, gimamos ante su presencia y verás el cambio, y verás tu familia, y verás tus finanzas, y verás tu ministerio, y verás lo que Dios ha puesto en tus manos que va a ser diferente.